Bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista Hispana. Nuevamente estamos desde la casa del pastor por razón de seguridad para los miembros de nuestra iglesia. Como estamos al aire libre, el pastor va a sacar su mascarilla y esperamos que usted siga usando su mascarilla cuando puede haber una infección. El servicio de hoy, domingo 19 de julio del año 2020, tendremos la oportunidad de adorar a Dios en este lugar y en vuestros hogares. Y queremos que cuando leamos la Biblia, usted la lea en su hogar. Cuando cantemos aquí, usted también cante y alabe a Dios en su hogar. Vamos a iniciar el servicio con un preludio al piano con nuestro querido hermano Gustavo Galindo. Continuaremos alabando a Dios en esta hermosa mañana y lo haremos con el llamado a la adoración. La palabra de Dios dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 3 y 4. Y en ese espíritu de deleitarnos en el Señor, es que iremos implorando, invocando su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día, te damos gracias por la oportunidad de traer, Señor, la palabra tuya a tu pueblo. Y te imploramos, Señor, que tanto en este lugar como en cada hogar donde se encuentren nuestros hermanos, tu presencia esté con nosotros y con ellos. Invocamos tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuaremos adorando el nombre del Señor y ahora lo haremos a través del himno. A Dios demos gloria, y nuestra querida hermana Dorita va a traer el himno para que todos nosotros lo cantemos. Muerte cruel, y así
Damos gracias a Dios por este hermoso himno y damos gracias a nuestra hermana Dorita. Y todo hemos dado a Dios la gloria. Como dice el himno, a Dios demos gloria. Y queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Hispana. También se nos ha informado que hay dos otras iglesias que sus miembros están siguiendo nuestro servicio. A ellos acá en los Estados Unidos le damos una bienvenida. Y damos bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo en diferentes otros países. En México, en Costa Rica, en Ecuador, en Chile. A todos ustedes, bienvenidos al servicio de adoración al Señor aquí en nuestra querida Iglesia Bautista Hispana. Pasaremos a adorar a Dios ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Y queremos felicitar a todos los miembros de nuestra iglesia por su fidelidad. Domingo tras domingo ustedes están yendo al estacionamiento de nuestra iglesia y allí nuestros síndicos han estado recibiendo sus diezmos y ofrendas. Hoy, por ejemplo, por razón de que nuestros síndicos están en cuarentena, estará nuestro presidente del diaconado, Pedro Maldonado, y también el vicepresidente, nuestro hermano Reyes. Y esperamos que usted esté entre las 2 y las 3 de la tarde. Ahora adoraremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí traigo el diezmo de la hermana pastora y el de su servidor. Y simbólicamente usted está poniendo también su diezmo en el plato del Señor para adorar su nombre. Así que vamos a orar y presentar nuestras ofrendas al Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque en medio de esta pandemia a tu pueblo tú le das recursos. Y te damos gracias por la fidelidad de cada uno de los miembros de nuestra iglesia que domingo tras domingo están trayendo sus diezmos al templo. Padre, te damos gracias porque ellos son fieles y tú eres un Dios fiel y tú has prometido bendecir a aquellos que con gozo traen sus diezmos, con gozo traen sus ofrendas. Bendice y multiplica nuestros diezmos y ofrendas, y que estos sirvan para la extensión del Evangelio, tanto aquí en Los Ángeles como donde están todos nuestros misioneros a través del mundo. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Seguiremos con nuestros anuncios. Y el anuncio más bonito, más feliz para mí fue que nuestro querido hermano Carlos Calderón me llamara el día de ayer, y como yo mandé un informativo tarde, anoche, daba a conocer de que él está en recuperación. Parece ser que todo lo más malo ha pasado. Se ve bien flaquito, 14 libras ha perdido en este tiempo. Y también le costaba mucho hablar, pero mandó un saludo a cada uno de nosotros y agradece nuestras oraciones. Sigamos orando por él y por la hermana Claudia. Y oremos por todos los miembros de la iglesia que de alguna manera u otra están siendo afectados por este virus. Otro de los anuncios era lo que dije anteriormente. El hermano Romeo Reyes y el hermano Pedrito estarán de 2 a 3. Allí también estará el pastor y la hermana pastora para saludarles a ustedes hoy de 2 a 3 de la tarde en el estacionamiento de nuestro templo.
las actividades de la iglesia continúan. Y el día miércoles el número ha crecido de los que están estudiando el libro de Apocalipsis a través del internet. Y esperamos que si usted no lo está haciendo, únase a nosotros. Y son estudios preciosos. El día viernes es la actividad virtual de las parejas. Este viernes pasado me gozaba en ver un grupo grandísimo de hermanos de las parejas y los jóvenes. Y me sentía tan orgulloso que nuestros jóvenes dirigieron todo el servicio y lo hicieron muy, pero muy lindo. El día sábado seguimos orando. En el estado de California, donde nosotros estamos viviendo, el coronavirus ha ido progresando grandemente. Y debemos ganar esa victoria. Debemos rogar a Dios para que Dios saque esto de medio nuestro. Así que estaremos en oración y ayuno el sábado y el día domingo las actividades regulares de la iglesia. Tenemos otro anuncio bastante importante. El diaconado y el pastor se han reunido a través del internet en forma virtual y porque el gobernador del estado ha prohibido los servicios hasta un nuevo anuncio, es que nosotros no estaremos empezando el 2 de agosto, sino estaremos empezando el día 6 de septiembre, si Dios lo quiere. Lamentamos la interrupción y agradecemos que ustedes han estado en oración por nosotros. Una de nuestras computadoras se ha recalentado por estar al sol y creo que hemos solucionado el problema. Así que continuaremos ahora haciendo la ceremonia de presentación de nuestros graduados del año 2020. Nos complacemos en presentar a nuestra querida Stephanie Aguilar, quien se graduó de Elementary School. La felicitamos. Nos complacemos en felicitar a Jonathan Álvarez, quien graduó del Pacific Palisades Charter High School. Continuará sus estudios en la Universidad de Santa Cruz. Estudiará Ciencia de la Computación y Desarrollo de Juegos. Felicitamos a Josué Álvarez, quien se graduó del High School Alliance Hurt Wrestler. Continuará sus estudios en la Universidad de Irvine. Felicitamos a Kate Álvarez, quien graduó de Palm Middle School y estará yendo al High School. Nuestras felicitaciones a Marisol Álvarez, quien graduó de California State University, Fullerton. Graduó con 2 bachilleres, uno en psicología y el otro en justicia criminal. Felicitamos a Jacqueline García, quien graduó de Los Ángeles High School con honores. Asistirá a California State University Northridge y tomará la carrera para ser maestra. Felicitamos a Giovanni Garnica Alvarado, quien graduó de Equitas Academy Middle School. Nuestras felicitaciones a Brigitte Martínez, quien sacó un bachiller en Administración de Empresa con concentración en Contabilidad de la Universidad Cal State Domínguez Hill, graduada con honores.
Nuestras felicitaciones a Emily Monterroso, quien graduó de middle school y pasa a high school. Nuestras felicitaciones a Alex Reyes, que graduó de Alliance Oki O'Donovan Middle School. Felicitamos a Kevin Sánchez, quien graduó de University Prep Valley High School y estará yendo a la universidad. Nuestras sinceras felicitaciones a todos nuestros jóvenes en su graduación. La Biblia dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbio 16:3. Que Dios bendiga ricamente a nuestros graduados. Continuamos con nuestro servicio y queremos anunciar a nuestros graduados que a través del internet, en el email que usted nos ha dado a nosotros, usted estará recibiendo un presente de la iglesia. Así que búsquelo y si por alguna razón no lo encuentra, comuníquese con nosotros. Sigamos ahora con la lectura de la palabra de Dios. Y esta se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 10 al 17. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué bella palabra de Dios! Que Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Y ahora, como pueblo de Dios, tenemos tantas peticiones que presentar al Señor. En nuestra iglesia le pedíamos que vinieran al altar, que se arrodillaran delante de Dios. Nuestros diáconos y diaconisas les ungían con aceite. Llegará un día en que volveremos a estar juntos. Pero hasta aquel tiempo, sigamos confiando en un Dios grande y poderoso, un Dios que puede sanar enfermedades, un Dios que puede solucionar problemas. Así que vamos a ir en oración de intercesión
por cada uno de ustedes. Cerremos nuestros ojos, vayamos ante la presencia de Dios. Te alabamos, oh Dios. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Y Padre, venimos respaldados, apoyados por la preciosa sangre de Cristo. Venimos con el consejo dado por nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, tú lo harás. Y en esta mañana oramos por las necesidades de cada hermano, de cada persona que está siguiendo este programa, este servicio. Padre, toca sus vidas. Si hay enfermedad, sánale. Si hay, Señor, preocupación, da tú el consuelo. Da tú, Señor, la palabra que ayude a ellos a vivir confiados. Padre, te imploramos por los miembros de la iglesia que durante estas 2 últimas semanas han perdido varios familiares a causa del coronavirus. Padre, bendice a aquellos y permite, Señor, que los familiares, Señor, puedan sentir tu presencia, tu paz, el aceite del poder del Espíritu Santo, suavizando sus heridas. Dios amado, queremos presentarte a nuestro hermano Carlos y a nuestra hermana Claudia Calderón para que continúes la obra en él. Gracias por oírnos. Gracias por proveer todo lo necesario. Cuida de nosotros. Cuida de nuestros misioneros en diferentes partes del mundo. En Cristo Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Lamentamos una vez más que le hayamos perdido por un corto tiempo, y la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra huestes espirituales, y aquí nosotros salimos victoriosos adelante. Y antes de oír la palabra de Dios, la hermana Mariita, que todo el mundo la conocemos como la hermana Mariita, ¿verdad?, mandó un saludo muy especial a la iglesia. Y dice ella que está orando por todos nosotros, que está siguiendo este servicio, que los mensajes le han sido de gran bendición. Y así como nuestra hermana Mariita, que todos ustedes sean bendecidos con la palabra de Dios que será traída por nuestro hermano pastor Ever Monterroso. Sigamos la palabra de Dios. Hermanos, es una bendición poderles saludar en esta mañana, esperando que la bendición de Dios, su gracia y su misericordia sea sobre cada uno de ustedes. Tenemos el privilegio de presentar la palabra del Señor en esta mañana y estaremos predicando sobre Pablo, prisionero del Señor Jesús, y escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Empezaremos teniendo una palabra de oración, pidiendo la dirección de Dios para la bendición de nuestras vidas a través de la palabra en esta mañana. Oremos. Señor, te agradecemos por la bendición, te agradecemos, Señor, por la vida misma, te agradecemos por la oportunidad de poder, Señor, abrir tu palabra y poder meditar en ella, oh Dios. Suplicamos que tu presencia sea en cada uno de los hogares, en cada uno de los que se unen, Señor, a nosotros en esta mañana. Que esa palabra sea, Señor, como el agua que riega, Señor, nuestras almas. Y que tú nos bendigas de una manera especial y nos ayudes a entender tu palabra y nos ayudes, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este mes hemos estado predicando acerca de las cartas de Pablo, y Pablo se llamaba el prisionero
de Jesucristo. Él no dice soy prisionero de los romanos, él no dice soy prisionero de las leyes de este mundo. Él se atribuía sus prisiones a Jesucristo porque realmente él estaba en la prisión por su fidelidad al Señor Jesús. Y la carta de los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma y alrededor del año 61 después de Cristo, y fue enviada por medio de Tíquico a los colosenses. Posiblemente Epafras había dado a Pablo no solo la noticia sobre la riqueza de la vida cristiana en Éfeso, sino también sobre una peligrosa herejía que estaba metiéndose entre los colosenses. Era un intento de cambiar el cristianismo con otras creencias religiosas, otras prácticas, ¿verdad? Que se hacían en los cultos religiosos. Se hace referencia a un sincretismo entre la filosofía y la religión. Esto no se había desarrollado, pero existían ciertos elementos en este movimiento. Un comentarista llamado Lightfoot menciona dos elementos de la herejía que se estaban introduciendo en la iglesia de los colosenses. Primero, la sustitución de seres creados como ángeles por la verdadera cabeza de la creación, Jesucristo, quien es la plenitud. O sea, trataban de sustituir la soberanía de Jesucristo y atribuían a otros seres, ¿verdad?, a ciertos poderes que marginaban la soberanía de Jesucristo. Y por la verdadera, entonces, en segundo lugar, un error práctico que se deriva del primero, ¿verdad?, dar prioridad a los preceptos ceremoniales como el fundamento de la enseñanza ética. O sea, ellos enfatizaban tanto en las prácticas ceremoniales más que exaltar el señorío de Jesucristo dentro de la iglesia. Existía el gnosticismo, y el gnosticismo es aquella enseñanza que dice que la carne es mala y por lo tanto el espíritu es bueno, y sacrificaban la carne con el afán de poder enriquecerse espiritualmente, pero en ello marginaban el señorío de Jesucristo y se atribuían a sus esfuerzos el poder ser espirituales y no a la dependencia de Jesucristo y del Espíritu Santo. La iglesia de Colosas estaba viviendo una época de pluralismo religioso y sincretismo. Y el sincretismo es el sistema filosófico o religioso que pretende conciliar varias doctrinas diferentes. Esto es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. En otras palabras, querían complacer a aquellos congregantes en la iglesia practicando lo que por naturaleza practicaban en sus, quizá en sus comunidades o en sus prácticas religiosas anteriores. Y ellos decían que todas las religiones eran buenas y todas las religiones les llevaban a Dios. Y de esa manera desviaban la verdad de Jesucristo en cuanto a su soberanía dentro de la iglesia y atribuían ciertos poderes, ¿verdad?, a nuestros esfuerzos para poder tener méritos espirituales. En respuesta a estas herejías que estaban surgiendo, el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia de los colosenses para, primero, denunciar y refutar la herejía. Segundo, instruir a los colosenses en la verdad y advertirles del peligro de la herejía a los vicios paganos. Expresar su interés personal por los creyentes y también para instarlos a fomentar la armonía y el amor mutuo entre los hermanos. Los falsos maestros de Colosas habían socavado los principios doctrinales del cristianismo, como la deidad y la absoluta autoridad y suficiencia de Cristo. Veremos en esta predicación algunos puntos de enseñanza de Pablo a la iglesia de Colosas y
a la iglesia también aplicándola a la iglesia bautista hispana en este día y a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo y que se congrega en todo lugar. Primero encontramos la petición de Pablo a los colosenses y lo encontramos en el capítulo 1 del el versículo 9 y el versículo 10. Y Pablo les exhorta que anden como es digno del Señor. En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo le recuerda que ha estado orando desde cuando Pablo se dio cuenta de las circunstancias que estaba viviendo la iglesia. Él le empieza a orar y le recuerda a la iglesia de los colosenses que él está orando para que la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual, ese conocimiento, y a través de ello la iglesia pueda tener su conocimiento o el conocimiento de la voluntad de Dios, porque ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios si no pedimos la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dejado para poder discernir la voluntad de Dios? Y en el versículo 10 dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor. Y alguno pues se preguntará en esta mañana, ¿cómo yo puedo ser o saber si soy digno del Señor? Y el apóstol Pablo mismo da la respuesta. Primero, conoceremos que somos dignos del Señor si le agradamos en todo. No dice en ciertas cosas, si le agradamos en toda nuestra manera de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en lo que nosotros proyectamos. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Por sus frutos, dice la palabra, les conoceréis. Y seremos conocidos por el fruto que hagamos en toda buena obra. Y así creceremos en el conocimiento de Dios. También el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Colosas y a la iglesia en este tiempo la supremacía de Cristo. No hay otro nombre, dice la palabra del Señor, en el cual el hombre pueda ser salvo, sino solamente en Cristo. Y la supremacía de Cristo, el apóstol Pablo le dice, le recuerda a la iglesia la supremacía de Cristo en la creación. En el capítulo 1, versículo 15 al 20, nos dice de la siguiente manera, Él es la imagen, ¿quién? Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo, o sea, fue creado por Él y para la gloria de Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Jesucristo subsisten. También recuerda la supremacía de Cristo en la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Jesucristo es la supremacía de Jesucristo en la iglesia. Jesucristo es el fundador de la iglesia. Jesucristo es el que la sostiene y cuya voluntad la iglesia debe anhelar realizar continuamente en sus prácticas religiosas, en sus proyectos, en su obediencia, porque no hay ningún ser humano que pueda tomar el papel de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo buscaremos hacer siempre su voluntad, porque Él es el que dirige a la iglesia. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. También vemos la supremacía de Cristo en la reconciliación.
porque no podemos atribuir nuestra cercanía a Dios por nuestras buenas obras, por nuestras obras de caridad o por lo bueno que seamos nosotros o por nuestra inteligencia. La palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndose la paz mediante la sangre de Jesucristo. O sea, por Jesucristo se dio la reconciliación, la enemistad que surge dentro de el hombre y Dios, esa barrera de separación como consecuencia del pecado. Jesucristo rompió ese velo que separaba al hombre de poder entrar al lugar santísimo y poder tener una relación íntima con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso, por medio de Él, por medio de Jesucristo, Él pagó el precio de nuestros pecados para poder acercarnos a Dios, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Por medio de Él encontramos esa cercanía y esa oportunidad de poder hacer la paz con Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, las implicaciones del cristiano. Cuando hablamos de y eso lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 11 al 15. Y cuando hablamos de implicaciones, hablamos de algo que sucede como consecuencia de una acción. La implicación es una consecuencia. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento en Cristo, automáticamente como consecuencia se aplican ciertas verdades y ciertos privilegios y ciertas responsabilidades que vienen juntamente con ello. Dice que una de las implicaciones es que fuimos circuncidados. Dice en el versículo 11 del capítulo 2, dice, en Él, o sea, en Jesucristo, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y la circuncisión es un símbolo de quitar la suciedad o la impureza del cuerpo. Por eso, cuando Jesucristo vino a nosotros, se ha dado esa circuncisión en nuestro corazón, de tal manera que la naturaleza pecaminosa fue quitada de nuestro corazón. La Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Y eso es lo que sucede en la vida del cristiano cuando se experimenta el nuevo nacimiento, que fuimos circuncidados, fue quitada la suciedad de nuestro corazón y ahora tenemos nueva vida en Cristo, nuevos propósitos y nuevos anhelos en nuestro corazón. Pero también, ¿verdad? Otra de las implicaciones del cristiano es que fuimos sepultados. En el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, cuando nosotros somos bautizados como un testimonio público de lo que ha sucedido en nuestro interior, y cuando somos sumergidos al agua, eso significa de que nosotros estamos muriendo a la vieja vida, a la vieja naturaleza, y cuando somos levantados del agua en el bautismo, eso simboliza de que estamos resucitando a una vida nueva en Cristo. Y también otra de las implicaciones que nos da la seguridad a nosotros como cristianos, que se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice en el versículo 14 del versículo 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta contra nosotros. La paga del pecado es muerte,
Pero Jesucristo tomó aquella acta y la clavó en la cruz del Calvario juntamente con él, y él pagando el precio que debía pagarse por esa transgresión y por eso que estaba decretado como los designios de Dios en contra del pecado de la humanidad. Pero también encontramos en cuarto lugar una exhortación a buscar las cosas de arriba. Por naturaleza, el ser humano se aferra a las cosas de este mundo como que si fuéramos eternos, como que si a eso fuera ser por una eternidad. Pero la realidad es que nuestros días son pasajeros y son contados en este mundo de tal manera, hermanos, que quién sabe si mañana nosotros tendremos vida. Y dice ahí en el capítulo 3 del versículos 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Cuando un cazador anda buscando su presa y la localiza, él pone en su mirada de su rifle o de su arma con la cual pretende tomar aquella presa, pone su mirada en esa mira, su vista en esa mira que está dirigida hacia el blanco al cual pretende, ¿verdad?, acertar. Y de la misma manera podemos nosotros pensar en que ponemos nuestra mirada en Jesucristo, en las cosas de arriba, que esa sea nuestra meta y ese sea nuestro destino final en este mundo, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. También nos invita en esa exhortación a buscar las cosas de arriba, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y en el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y algunos se preguntarán, ¿cuál es eso terrenal que yo necesito morir a ello? ¿O qué es eso terrenal que se menciona aquí en la palabra de Dios? Y dice, fornicación es una cosa terrenal, son las pasiones desordenadas del hombre que están en su corazón, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, nos invita a que hagamos morir lo terrenal, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, pero también nos invita a que dejemos también nosotros estas cosas que interrumpen nuestra relación con Dios y que nos contaminan. ¿Y cuáles son esas cosas que nos menciona en el versículo 8? Dice, ira. Debemos dejar la ira, debemos dejar el enojo, debemos dejar la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas que salen de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, debemos de ser sinceros. Podemos ocultarle a los hombres las cosas, pero no podemos ocultarle a Dios las cosas. Debemos de hablar verdad. Si fallamos, debemos ser sinceros y decir fallamos, porque ¿qué podemos esconder delante de la presencia de Dios? Y también en esa exhortación a buscar las cosas de arriba, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que nos revistamos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, y cómo debemos de vestirnos como escogidos de Dios. Debemos dice que debemos de vestirnos de santidad, de amor, amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto de la paz. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a los que así fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y para concluir, hermanos, quiero que nos llevemos a estos principios para guardarlos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Primero, que andemos como es digno del Señor. Si somos cristianos, andemos como cristianos, agradándole al Señor en todo, no solamente en lo que nos conviene, en todo, dando buen testimonio en la iglesia y dando buen testimonio fuera de ella. Somos representantes de Cristo, por lo tanto, seamos esos fieles representantes de Cristo, dignos de ser llamados cristianos, levantando la bandera de Jesucristo en alto, donde quiera que nosotros andemos. También que reconozcamos la supremacía de Cristo. Cristo es el supremo en la iglesia, Cristo es el supremo en la creación, Cristo es lo máximo que nosotros podemos tener como meta, como ejemplo, como la expresión más grande de amor de Dios a la humanidad. Jesucristo es el supremo en los cielos y en la tierra, en todo lo que existe, porque por medio de Él fueron hechas y para Él. También nuestras implicaciones como cristianos, que fuimos circuncidados con esa circuncisión no hecha de manos de hombre, sino que hemos sido circuncidados en Jesucristo de nuestro corazón y ahora somos nuevas criaturas en Cristo y debemos ser luz y debemos ser sal en este mundo. También que podemos encontrar y llevarnos una exhortación a que busquemos las cosas de arriba, que veamos a Cristo. Cuando vemos la relación entre nosotros, los seres humanos, podemos ver que fallamos una y otra vez, y que a veces del que menos esperamos que falle, vemos fallas en él, porque somos imperfectos. Pero que ninguna cosa de esas pueda detenernos y apartarnos de la meta y de poner nuestra mirada en Cristo. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo. Puede fallar alguien a su derecha, el otro a su izquierda, pero la garantía que nosotros tendremos de que caminaremos en el lugar correcto y no nos desviaremos cuando pongamos la mirada en Cristo, porque Él es el perfecto y Él nunca falla, y Él pagó el precio de nuestras transgresiones para acercarnos a Dios, y Él es el motivo por el cual nosotros vivimos. Como decía Pablo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor, porque en Jesucristo tenemos asegurada la victoria. Debemos de poner entonces la mirada en las cosas de arriba y debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y revistámonos del nuevo hombre, renovándonos con el poder del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y haga los cambios que necesitan hacerse para caminar en santidad delante de Dios. Pero quizá alguno en esta mañana nos escuchará aquí y yo le invito a que mire a las cosas de arriba. Quizá usted habrá tenido experiencia con cristianos que dejan mucho que desear, que se pueden señalar y ver su testimonio, que viven una doble personalidad. Pero déjeme decirle que usted debe de mirar a las cosas de arriba, porque Jesucristo es perfecto y Él nunca falla. Yo fallo, muchos fallan.
usted mismo falla, pero el que nunca falla es Jesucristo. Las cosas de este mundo son pasajeras, se acaban y desaparecerán, al igual que tu vida es breve en este mundo. Un día se acabará, pero Cristo ofrece vida eterna. Él te ofrece perdón de pecados. Un día estarás frente al juicio de Dios. ¿Cómo podrás demostrar tu justicia o tu inocencia? No hay manera humanamente hablando, pero Cristo es nuestra justicia. Reconócele como el Señor y el Salvador de tu vida. En Jesucristo hay perdón y hay libertad de la esclavitud del pecado. Si tú vienes a Jesucristo, la palabra de Dios dice que Jesucristo nos hace libres y nos da una libertad y nos da una libertad del pecado, una libertad para caminar en este mundo con seguridad. Te invito a que mires las cosas de arriba. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado, Él dijo, consumado es. No hay nada más que hacer. Y ahí desde la cruz del Calvario estaba viéndote y estaba diciendo, aquí estoy, te necesito. Así que te hago la invitación en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que ahí donde tú estás, te invito a que pienses en las cosas de arriba y que te acerques a Él y que confieses tu pecado y le digas, te necesito, yo quiero caminar en este mundo con seguridad. Él te ofrece una vida en abundancia, una vida de paz. Aunque habrán tribulaciones, habrán dificultades, pero la palabra del Señor dice que en Él estamos seguros. Así que entrega tu vida a Cristo. En la pantalla aparecerá un número de teléfono y si tú quieres hacer tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, llama y testifica que tú has abierto tu corazón a Cristo en esta mañana. Así que el Señor les bendiga y les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor, te agradecemos por tu bendición y por tu palabra, porque nos ha recordado en esta mañana, Señor, que debemos de poner las cosas de arriba. Nos ha recordado, Señor, que cuando hemos venido a ti, Señor, ha venido también esas implicaciones que automáticamente vienen a nuestra vida, Señor. Que hemos sido regenerados, que hemos sido limpios y que hemos sido hechos nuevas criaturas. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a ser esos testigos fieles, a poder caminar siempre en este mundo, testificando y dando gloria a tu nombre. Y como iglesia, Señor, que ese señorío y esa supremacía de Cristo sea siempre honrada y glorificada en tu iglesia, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Gracias a Dios por la palabra que ha sido predicada. Y hemos estado escuchando 4 serán las cartas, hemos oído 3 de Pablo predicada desde la cárcel. Como nosotros estamos como encarcelados con la cuarentena. Gracias a Dios, porque Pablo, prisionero del Señor, mandó esta carta a nuestros hermanos de Colosenses. Antes de cantar el himno 406, una vez más, nuestras disculpas por perder el contacto con ustedes, fue un error técnico y se nos recalentó un computador. Muy bien, queremos cantar y cantar con nuestra hermana Dorita el himno 406, Amigo del Hogar. Cantemos juntos. Hiciste elevar
Qué hermoso es poder cantar el himno Amigo del Hogar. Y antes de recibir la bendición final, estábamos en el momento de anunciar a ustedes lo que el diaconado y el pastor acordamos recientemente en una reunión virtual por razón de que las autoridades, el gobernador del estado ha cerrado los servicios, no quiere que haya grupos grandes de personas. El diaconado y el pastor han acordado, en vez de iniciar el 2 de agosto, los servicios de nuestra iglesia serán el 6 de septiembre. Y no lo hacemos porque no queremos, porque sí queremos estar juntos. Lo hacemos por amor de usted y no queremos que nadie se contagie. Así que recuerde bien, septiembre 6, si es que es esa la fecha para volver, o las autoridades pueden que tengan una fecha antes o después de aquella. Muy bien, hablando del coronavirus, tenemos un llamado de emergencia de parte de Verónica Barrientos, quien es hija de Adán y Amanda Peralta. Está pidiendo que oremos especialmente por Noé Peralta, hijo de nuestro hermano Adán y Amanda, quien está gravemente enfermo, en coma, en un hospital, y pidió a la iglesia que por favor oremos por él. Y vamos a recibir la bendición final y también estaremos orando por Noé Peralta. Oremos. Padre nuestro, nuestros corazones se quiebran al oír noticias como estas, al escuchar el clamor de tu pueblo pidiendo a nuestra iglesia que oren por las necesidades, especialmente, Señor, por aquellos que están en coma con este coronavirus. Y oramos por Noé Peralta, donde él esté, en el hospital que él se encuentre, Señor, tú pon la mano tuya poderosa sobre él y lleva salud. Bendícelo, protégelo, sácalo del estado de coma y bendice a toda la familia, especialmente nuestro hermano Adán y Amanda Peralta. Padre, ahora cuando nos proponemos de dejar este lugar, este servicio virtual, no te dejamos a ti y te imploramos que tú no nos dejes a nosotros y que se cumpla tu palabra, que tú estarás con nosotros siempre. Basado en esa promesa, es que imploramos la bendición del cielo sobre cada uno de tus hijos que están, Señor, siguiendo este programa. Imploramos la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, por ahora y por siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Y la pregunta típica nuestra es, ¿a qué hemos venido? Y antes que usted me responda, el comité de producción, que están detrás de las cámaras, van a tratar todo lo posible por poner todo el servicio juntos. Así que siga buscándonos en WhatsApp y en qué otro lugar, en YouTube, para que ustedes puedan ver todo el servicio. E invite a amigos a seguir el servicio del día de hoy. La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne o sangre. Tenemos lucha contra potestades espirituales. Y esa computadora se paró cuando nunca se para. Así que Dios les bendiga. Y ahora la pregunta es, ¿a qué hemos venido?
a dar la gloria a Dios. Levantemos nuestros brazos donde estemos y digamos: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y un abrazo. Que Dios les bendiga ricamente, especialmente a nuestros graduados. Amén y adiós.